Bueno, pues damos inicio con la transferencia de materia. En este caso, pues vamos a presentar primero lo que es la ley de Fick. Ya hemos presentado la ley de Fourier, hemos presentado la ley de Newton. Como es un clásico, pues aquí es momento de presentar ahora la ley de Fick. En este caso, pues vemos que tenemos esta ecuación de la ley de Fick, pero en términos de concentración. Hay que aclarar que para la ley de Fick van a existir muchos tipos de ecuaciones. Va a estar la ley de Fick, pero en términos de, de fracción molar. Van a estar también la ley de Fick en términos másicos. Entonces hay muchas variaciones de lo que es esta ecuación de la ley de Fick. Sin embargo, las más usadas es la de la concentración y la de la fracción mol de un componente. En este caso, pues ahorita les voy a presentar esta ecuación está en función de la concentración. Y en este caso, como ya lo sabemos y ya lo habíamos utilizado en muchas ecuaciones, ya saben que a mí me gusta generalizar todo. Y aquí lo que yo les digo en esta ecuación con respecto a I es que ustedes van a poner ahí, donde dice I, van a poner qué componente están analizando o qué componente quieren analizar, ya sea el componente A o en el componente B. Este análisis va a ser de manera binaria. También existe de manera de 3 componentes, de 4, hasta multicomponentes. Pero para fines de este curso de fundamentos de transporte, solamente vamos a ver lo que es la transferencia de manera binaria, o sea, de 2 componentes. Entonces, y te pregunta eso, ¿qué componente estás analizando en este momento? ¿A o B? No puede ser de las dos, solamente escoge una. J te está diciendo cuál es la dirección de transporte en la cual se está llevando tu transferencia de masa o de materia. Ah, pues se transporta en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. O en coordenadas cilíndricas en el eje R, teta o Z. O en esféricas R, teta o phi, dependiendo, ¿no? Con qué coordenadas estés trabajando. Ahora, J significa el flux molar del componente I. Y eso está en unidades de mol por metro cuadrado por segundo, que obviamente son las unidades típicas de un flux, que es unidad entre área por tiempo. DAB significa el coeficiente de difusividad binario molecular de la especie A en el medio B. ¿Esto qué significa? Que A se está transfiriendo en B y sus unidades son metros cuadrados por cada segundo. La C que están viendo ahí, pues es la concentración parcial. La concentración parcial, o sea, significa que solamente lo estás analizando la concentración de un solo componente, ya sea el componente A o el componente B. Ahora, ¿qué significa esto del componente A o componente B? Puede ser que el componente A sea un compuesto orgánico y el componente B sea un compuesto inorgánico, o los dos pueden ser orgánicos, o sea, dependiendo qué cosa tengas, puede ser yodo, CO2, no sé, por dar ejemplos, ¿no? De manera de juego, eso es lo que significa A y B, o sea, en este caso, como un ejemplo es A podría ser CO2, difundiéndose ¿en qué? En agua, H2O, o B sería yodo, dando ejemplos de juego, ¿no? No de manera puntual, pero eso es lo que significa A y B. Ahora, J es la dirección de transporte, como ya lo había mencionado al inicio, y sus unidades son metros. Entonces ya tienes las unidades de todo lo que es la ley de Fick y las cuales vamos a ir trabajando. Es importante que entiendas esto de las unidades porque cuando te presentan problemas en exámenes de manera numérica o de manera de valores numéricos, te haces bolas y terminas encontrando unas cosas bien tremendas que no tienen nada de lógica. Todo porque no sabes interpretar lo que son las unidades. O todo por no conocer las unidades con las cuales vas a estar trabajando, ¿no? Bueno, no sé si lo he dicho, pero lo voy a decir en esta ocasión. Aquí lo que están viendo ustedes es un signo menos. ¿Qué significaba este signo menos? Pues el signo menos significaba que va a garantizar que el valor numérico que tú tengas de la ley de Fick sea siempre positivo y no un valor negativo. ¿Por qué? Porque muchas veces en el gradiente, o mejor dicho, en todas las ocasiones en el gradiente, encuentras valores negativos. Y una vez que encuentras valores negativos,
pues es ahí donde hace su chamba el signo menos que estás viendo en pantalla y multiplica a ese valor negativo que te dio esa propiedad impulsora, que es la tasa de cambio de la concentración respecto a la dirección de transporte, hace su chamba, multiplica por ese signo menos y resulta que la ley de Fick, en términos numéricos, te da un valor positivo y nunca un negativo. Es lo que te está diciendo ese signo menos ahí. Garantiza que tengas un signo, perdón, que garantiza que tengas un valor positivo. Ahora, ¿qué es la difusividad? Ahora, la difusividad es la facilidad que tiene un componente de transferirse hacia otro componente. Y en este caso, la difusividad va también a tener cambios o va a sufrir cambios cuando esté presente un cambio de temperatura, un cambio de presión. También va a sufrir cambios dependiendo qué sustancia estés manejando y también con respecto a la fase en la cual esté ese sistema. Está en fase líquida, fase sólida, fase gaseosa. Es lo que te está diciendo la difusividad. Ahora, es claro mencionar que la difusividad en A y B no es lo mismo que la difusividad en B y A. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo en la primera que estás difundiendo A en B y en la segunda me estás diciendo que estás difundiendo B en A. Esto no es lo mismo, parece ser lo mismo, pero no lo es. Mientras que uno se difunde A en B, el otro se difunde B en A. Entonces no me estás diciendo lo mismo. Un componente se está difundiendo en otro. En este caso, un componente de mayor concentración se está difundiendo en uno de menor concentración. ¿Cuándo sería posible que esto sea igual? Pues esto sería igual siempre y cuando tengas una mezcla ideal. Esto va a ser posible si, solo si tengas una mezcla ideal. Por decir un ejemplo, los gases ideales, si tienes dos gases ideales, pues esos sí se van a mezclar de la misma manera del componente A al componente B y del componente B al componente A. De manera simple, viceversa, ¿no? Van a irse mezclando o van a irse difundiendo, mejor dicho. Ahora, ¿cuándo es constante la difusividad? Siempre y cuando tengamos un sistema isotrópico, que muchas veces tenemos eso, ¿eh? O la mayoría de los casos, ya ven que yo siempre pongo en las consideraciones y restricciones que tenemos un sistema isotrópico. Ahora, aquí tengo una tabla donde yo les muestro que los gases tienen una difusividad aproximadamente de 0,1. Los líquidos de 10 a la menos 5 y los sólidos de valores numéricos menores o iguales que 10 a la menos 10. Como te puedes dar cuenta, la que tiene mayor difusividad son los gases, o sea que es más fácil que se difunda un gas con otro, que se difunda un líquido con otro líquido o un sólido con otro sólido. En este caso, las partículas de un gas es más fácil que se empiecen a difundir en otro componente que las partículas de un líquido a otro componente líquido. Es lo que te está diciendo esto. Y no se diga los sólidos, ¿no? Imagínate un sólido que difundas las partículas de un sólido a otro sólido, es más difícil, ¿no? Ahora presento lo que es la ley de Fick, pero de manera de fracción molar. Y es la que esta ecuación vamos a usarla mucho más que la ecuación que les mostré anteriormente. Y los datos que les di anteriormente pues son los mismos, ¿no? Observa que lo único que cambia aquí es que tenemos una C. Esta C que tú estás viendo ahí se llama la concentración total y sus unidades son mol por litro. Sin embargo, la concentración total no es más que la concentración parcial de A más la concentración parcial de B. Y esa suma de esas concentraciones, pues te da la concentración total. Eso es lo que debes tú de entender. Ahora, cabe aclarar que la fracción molar, pues es un término adimensional, o sea, no tiene dimensiones. Por eso no he puesto aquí a cuánto equivale o cuáles son sus unidades de X sub I, porque es la fracción molar del componente I, y eso no tiene unidades. Y esto ya lo hemos visto en balances de materia, ¿no? Que en una corriente tenemos el componente A, B y C, y la suma de las fracciones parciales de cada componente, pues tenía que dar 1, ¿no? En este caso, la suma de las fracciones parciales de A y la suma de las fracciones de la fracción parcial de B, y la suma de A más B en sus fracciones parciales me tiene que dar siempre 1. Sí, solo sí, 1. Nada más.
me tiene que dar uno y ya. Es lo que me está diciendo esta ley de Fick en términos de fracción molar parcial. Ahora, hay tipos de difusión, como en transferencia de energía había tipos de transferir energía, que era la conducción y la convección. Aquí hay tipos de difusión. En este caso tenemos la difusión ordinaria. ¿Cuál es la difusión ordinaria? Pues es la que de un lado donde tengamos mucha concentración, pues se va a transferir al lado donde tengamos menos concentración, o mejor dicho, se va a difundir del de mayor concentración al de menor concentración, como ustedes pueden ver en la imagen. Entonces, esto se hace por un diferencial de concentraciones o un cambio de concentraciones. También tenemos lo que es la difusión térmica. Recuerda que tú cuando le ingresas calor a un sistema, sus partículas empiezan a alocarse, por así decirlo, y empiezan a chocar entre sí mismas, y eso ocasiona que haya un cambio en tu densidad de tu sistema, y al haber un cambio en la densidad de tu sistema, pues crea un proceso convectivo, ¿no? Que yo le he llamado el proceso de lo que está abajo sube y lo que estaba arriba ahora baja. Entonces hace como este ciclo de sube y baja tu líquido o tu gas, sube y baja, sube y baja. Entonces, de manera natural, por un cambio de densidad. Esto ya lo habíamos visto en lo que es la transferencia de energía de manera convectiva. También está por una diferencia de presiones. Observa que aquí en esta imagen yo te estoy poniendo que tenemos en nuestro sistema, imagina que tenemos un vaso de precipitado, por así decirlo, y en medio de ese vaso de precipitado, por alguna razón, yo le pongo una pared semipermeable, que sería un cubrebocas, ¿no? Y del lado izquierdo de mi vaso, o del lado izquierdo del cubrebocas, yo tengo una mezcla de sal y agua, y del lado derecho solamente no tengo nada, ¿no? Y lo que yo quiero hacer es solamente tener el soluto de un solo lado. ¿Qué hago? Pues aplico presión, imagínate que sí se pueda, aplicarse presión del lado izquierdo de mi vaso de precipitado, y lo que va a ocasionar es que el agua se va a ir transfiriendo del otro lado, donde no hay menor concentración de agua, y como mi cubrebocas es una pared semipermeable, provoca que la suspensión o estas partículas coloidales, que serían la sal, se empiecen a pegar en lo que es mi cubrebocas. Y va a llegar un momento donde aplique tanta presión que solamente voy a tener del lado derecho agua y del lado izquierdo la sal. Así se puede difundir de manera análoga, ¿no? Ahora, de manera superficial, pues lo que yo tengo es que dependiendo del objeto o de la geometría que yo tenga, pues se va a difundir siempre en la superficie, como su nombre lo dice. Yo aquí les he puesto de ejemplo, pues una esfera, pero puede ser cualquier figura geométrica. O sea, siempre se va a transferir tus partículas o mejor dicho, esas partículas se van a transferir de manera superficial, o sea, por encimita, en la superficie, en el área. De manera forzada, pues ya lo habíamos visto, ¿no? Si en la transferencia de energía por convección forzada, tú ponías el clásico ventilador o el clásico ejemplo del ventilador y hacías que empezara a circular esa corriente de aire a través del ventilador, pues hacías un enfriamiento de manera forzada, ¿no? ¿Y qué pasaba? En este caso, se le dice de forzada cuando tú utilizas, no sé, una cuchara para mover el azúcar con tu café o el café con tu leche. Tú utilizas esta cuchara para estarle moviendo y difundir las partículas de azúcar en todo tu café y mezclarlas perfectamente. En este caso yo les he puesto de ejemplo pues lo que vemos en el laboratorio, lo que hacemos muchas veces en el laboratorio, ¿no? Para tener una mezcla homogénea o tener una mezcla perfecta, o tener, sí, mejor dicho, sí, bien dicho así, ¿no? Una mezcla bien o perfectamente mezclada, vaya la redundancia, pues se utiliza estas pastillas magnéticas, ¿no? Que nosotros le ponemos a nuestro vaso de precipitados y con nuestra plancha magnética que va haciendo gira movimientos rotatorios o tripilatorio, no sé cómo se lo puedes llamar, hace que la pastilla empiece a girar y tengamos este, una mezcla completamente homogénea. Ahora, cabe aclarar que en estas ocasiones también implica un cambio de temperatura ahí y están llevándose dos procesos, un proceso de manera térmica y de manera forzada en esta imagen, pero
A mí me interesa solamente que te quedes con la idea de que si tú metes tu manota y empiezas de manera externa a mezclar algo, eso ya es difusión de manera forzada. Ahora, también se utiliza también la difusión de Knudsen, pero eso es muy aplicado a lo que son los catalizadores. Entonces, tienes una reacción y tienes un catalizador. Lo que está pasando ahí es que a veces los catalizadores tienen una porosidad. ¿Qué significa esta porosidad? Es que tienen pues huecos, ¿no? Hoyos, por así decirlo. Entonces, hay hoyos más chicos que otros. Sin embargo, imagínate que una partícula sea muy grande, o sea, esté muy gorda esa partícula. Obviamente esa partícula que es gorda no va a entrar en un hoyo chiquito. Entonces, esa partícula gorda se va a quedar estancada detrás de o en la pared de tu catalizador. Y las partículas que son delgaditas y que se hacen ejercicio y son fitness, pues esas sí van a poder entrar por esos orificios o esos poros chiquitos, esos hoyos chiquitos. Y esas partículas van a ser las que van a entrar y van a difundirse de esa manera. Entonces, más o menos de esa analogía es como trabaja la difusión de Knudsen. Esto se utiliza mucho en los catalizadores. Para el flux molar combinado, pues recuerda que en transferencia de momentum teníamos algo que se llamaba el tensor de densidad de cantidad de movimiento combinado y que relacionaba o unía los términos convectivos con los términos difusivos y usábamos a la par la ley de Newton con el tensor de densidad de flujo y toda esa cosa, ¿no? Pues aquí va a pasar lo mismo. Aquí vamos a usar la ley de Newton que les presenté perdón, la ley de Fick que le presenté hace unos momentos y vamos a usar el flux molar combinado. Observa lo siguiente. Este término se llama densidad de flujo molecular y este término se llama densidad de flujo convectivo. Entonces estoy uniendo dos términos que aparentemente no tenían correlación alguna en una sola ecuación. Estoy uniendo el término difusivo y el término convectivo. Estoy uniendo esos dos tipos de términos. Ahora, el flux molar combinado del componente I en la dirección J, pues va a tener las mismas unidades que lo tenía J en la ecuación de la ley de Fick. I es la componente que tú quieres analizar, o sea, el compuesto A o el compuesto B, el componente que tú vas a analizar, y J es la dirección de transporte, hacia dónde se está transfiriendo ese compuesto A o el compuesto B. Y en grandes rasgos, pues esto es lo que es la transferencia de materia o la transferencia de masa. Todo esto que les acabo de mencionar ahorita, pues parece ser que es muy breve, ¿no? Y de hecho lo es. Hay muchas cosas que explicar, hay mucho que profundizar. Sin embargo, pues yo les estoy dando como una embarradita de lo que es la transferencia de masa o la transferencia de materia. Y ya quedaría de ustedes que pues le echaran ahí más coco, empezaran a leer otras cosas, si quieren analizarlo profundamente, pues empiecen a leer, empiecen a investigar por su cuenta, pero les aclaro que con esto que les acabo de enseñar o demostrar, pues es más que suficiente, son las pequeñas bases que necesitamos para poder resolver casos que se nos vayan a ir presentando a la par, ¿no? Entonces, pues por el momento sería todo. Yo creo que con esto ya es más que suficiente para que puedan resolver los siguientes casos que se nos vienen. Y pues nada, nos vemos la siguiente clase.